Muy buenos días a todos ustedes. Gracias por acompañarnos hoy en esta mesa panel que organiza Unión por la Familia. Les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a tratar un tema sumamente importante para la sociedad, para todas las familias en su conjunto. Les presento a la mesa panel que nos acompaña el día de hoy. La licenciada Araceli Ornelas Duarte. Ella es coordinadora de la División de Estudios de Género y Familia del Centro de Investigación Social Avanzada. El doctor Gonzalo Miranda. Él es licenciado en Filosofía y Teología por la Regina Pozzoloro. Es decano de la Facultad de Bioética de dicha universidad. Y el doctor David Vega Corbacho. Él es licenciado en Letras Clásicas por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene un doctorado en Educación por la Náhuatl Mayab. Gracias a ustedes por aceptar esta invitación y estar con nosotros. El tema que nos ocupa se tituló Ideología de Género. ¿Sabes qué es? Y se va a desarrollar en 3 bloques de media hora cada uno. En cada bloque, los participantes, nuestros expertos, panelistas, van a tener una intervención de 10 minutos. El primer bloque es el planteamiento del problema. En este nos van a dar las nociones principales de qué es el concepto de género, cómo se ocupa, de dónde nace, cuál es la diferencia dentro del concepto de género con el tema de la ideología de género, para marcar la diferencia y empezar a abordar, a perfilar nuestro camino que nos ocupa el día de hoy en la mesa panel, que es específicamente la ideología de género. En el bloque 2 vamos ya con las nociones que nos va a dar el bloque 1 a entrar propiamente en lo que es los hechos del ámbito estatal, es decir, cómo están hechas las leyes en el Estado, cómo están hechas las leyes en otros países, cómo se hacen algunos informes en otros países, para interrogar a los hechos. En este bloque lo vamos a introducir con unas diapositivas que les voy a proyectar. Es la primera vez que estoy en Mérida y he sentido mucho hasta ahora el calor humano, quiero decir, además del otro. Me da mucho gusto que hayan organizado este evento para reflexionar sobre un tema de grandísima actualidad. Es un tema que se ha ido como encendiendo también aquí, entrando en calor hace unos cuantos años, por una serie de movimientos, de ideas y a veces ideológicos. Y a lo mejor conviene que hablemos un momento sobre qué es eso de la ideología, qué se entiende por ideología. Pero de momento, el género. Saben que existe género masculino y femenino. En las lenguas también a veces existe el neutro. En la realidad de la vida no existe el género neutro. Por ejemplo, en español tenemos lo bueno, eso es neutro, la casa es femenino, el hombre es masculino. Existe el neutro. Existe también en alemán, que se usa mucho, incluso muy curiosamente, el perro es masculino, en cambio el niño es neutro, das Kind. Pero en la realidad de los seres vivos no hay masculino, femenino y neutro, sino masculino y femenino. En la lengua sí, porque la lengua se refiere no solo a los seres vivos, que existen como masculino y femenino, sino también a las cosas. Y entonces por eso lo bueno no es masculino o femenino. Los seres vivos en cambio son o masculinos o femeninos. Los seres humanos somos masculino o femenino. Somos dos modos, o son, si quieren, los dos géneros, dos modos de existir. Dos modalidades de ser persona. Y somos igualmente persona, no es más persona la persona de un género o la persona del otro. Somos igualmente personas. Y por lo tanto gozamos exactamente de la misma dignidad. Solo que en el tiempo se han acumulado en las culturas modalidades, comprensiones, tratamientos, etcétera, que han ido como regando muchas veces a la mujer. Hay sociedades también matriarcales donde la mujer es la que manda. Bueno, en realidad estoy convencido que la mujer manda siempre. Pero a veces los hombres nos creemos que mandamos nosotros. Me contaba un amigo de mi papá, militar, que decía, no, yo soy general, en mi casa mando yo, faltaría más, imagínense yo, un general que manda a mi mujer.
Yo soy el que decide las cosas importantes. Si va a haber una tercera guerra mundial, si desarrollamos la bomba atómica, ya dónde mandamos a los niños a la escuela, dónde vamos de vacaciones, esas cosas se las dejo a mi mujer. Realmente casi siempre en la historia ha mandado una mujer. Se dice que siempre detrás de un gran hombre hay una gran mujer. El influjo de la mujer, de la esposa, de la madre, ha sido y es y seguirá siendo importantísimo. Sin embargo, ha habido y sigue habiendo, desgraciadamente, una mentalidad muchas veces como de discriminación. La mujer es menos, la mujer vale menos, la mujer no tiene ciertas capacidades, etcétera, etcétera. En realidad encontramos, para hablar yo como sacerdote también de la fe cristiana, encontramos en el mismo libro del Génesis, en el primer libro de la Sagrada Escritura, de la Biblia, encontramos ya semillas muy claras de lo que es la igualdad. El primer libro, el primer texto de la Biblia nos habla de la creación del hombre y la mujer. Y dice que Dios creó al hombre y a la mujer. Dios creó hombre y mujer. A imagen suya los creó. Más aún el texto original dice a imagen suya lo creó, en singular. Como para subrayar, creó al ser humano, nada más en esas dos modalidades. Que son dos modalidades que son complementarias. Luego a lo mejor podemos comentar esto en el segundo bloque. Nada más quiero pasar del género y de la igualdad de género en el sentido genuino de esa palabra, igualdad, es decir, la igualdad en dignidad, querida por Dios y que debemos reconocer nosotros, a lo que sería el género como hoy es presentado por algunas personas, por algunos autores, por algunos movimientos. El género como una especie de mera elección personal que tiene que ver simplemente con influjos de la cultura. El hecho de que yo me sienta varón o ella se sienta mujer y él, pues no sé qué siente, no se lo he preguntado, pero supongo. Ese hecho para algunos es un factor meramente cultural. Como desde niñito le ponemos a ella un lacito rosa y a él un lacito azul, o no sé cómo se haga aquí, pues ya lo estamos como condicionando, determinando, estamos configurando su psicología según un género. De forma que algunos dicen, en realidad el género no existe, es decir, distinguen entre sexo y género, el sexo es biológico, meramente biológico, masculino y femenino, en cambio el género es una realidad psicológica, afectiva, social, interrelacional, que tiene que ver con el influjo de la cultura de la sociedad y por lo tanto también debería tener que ver con nuestra elección. No me he metido todavía, tengo curiosidad, la siguiente vez que tenga un ratito me voy a meter en Facebook. Me han dicho que en Facebook antes uno elegía, ya saben que pone el perfil, lo que llaman muros, nombre, apellido, etcétera, etcétera, y luego antes decía sexo, y entonces uno pone sexo masculino o femenino. Ahora pone también género, aunque no lo he visto yo porque no lo he actualizado, y me han dicho que hay, me parece que me dijeron 64 géneros, y la verdad creo que hay una inventiva bastante grande detrás de eso. Pero claro, ya también hace poquito, allá en Roma, donde tuvimos un curso de verano, en julio pasado, en la Facultad de Bioética, sobre la bioética desde la perspectiva de la mujer, 2 semanas dedicadas a ver todos los temas de bioética desde la perspectiva de la mujer, muy interesantes, y un experto nos contó cómo hay esas 64 modalidades de género y que alguno ya ha protestado porque el suyo no lo encuentra. Entonces, la verdad, hace falta un poquito de demasiada creatividad. Somos hombres y mujeres, perdón, somos hombres o mujeres, y existimos como tales, y culturalmente se elaboran toda una serie de elementos que de algún modo adornan nuestro modo de ser, lo completan, pero tenemos que realizarnos según lo que seamos. No pretender ser lo que quiero. Yo quisiera ser un pajarito, pues lo siento, no te vas a realizar nunca como persona si pretendes ser un pajarito. Eres un ser humano y eres válido. Gracias. Gracias, doctor Gonzalo Miranda. Enseguida tiene la palabra el doctor David Vega Corbacho. Bueno, pues soy y me siento hombre. Muchas gracias. Buenos días. Pues el primer bloque sobre conceptos preliminares de género, yo quiero distinguir dos enfoques. En los textos que he ido releyendo, preparando para esta intervención, destaco dos enfoques, dos maneras de ver las cosas.
El primer enfoque se llama relacional por los autores. ¿Y esto qué quiere decir? Que relaciona todas las cosas que sabemos, que conocemos. Se puede identificar también con el enfoque tradicional, relacionar los datos de los sentidos, de la ciencia, de la experiencia, incluso pues, de la psicología y de la fe, en una interpretación coherente, complementaria, es decir, donde los elementos se van uniendo unos a otros en coherencia. Y aquí se construyen definiciones científicas sobre sexo y sobre género que no se oponen, sino que se complementan, se relacionan, se respetan. En estas definiciones existe un diálogo y una relación de coherencia partiendo del dato biológico natural para desarrollar los roles sociales. Según esto, la primera definición científica es la etimológica, la cual indica que la palabra género viene del latín genus, que significa estirpe, linaje, nacimiento, clase o tipo natural de algo. Y de ahí viene el género gramatical, derivado de la base sexual masculina y femenina, y neutro, aplicado a los nombres de carácter abstracto, inanimado, como decía el padre, lo bueno. En segundo lugar está la definición gramatical, después de la etimológica, que es una característica distintiva de los sustantivos según su origen, tipo y relación. Género fue utilizado en el campo gramatical para distinguir palabras masculinas y femeninas, y luego después neutras en cuanto a abstractas. Y de ahí provienen las demás definiciones de tipo tradicional, artístico, género literario, teatral, de pintura, en biología, en psicología, en medicina, en educación, en sociología, antropología, filosofía, que es la ciencia que reproduce pues la esencia concreta de cada cosa, la que más puede hablar sobre esto, de hecho. Según esto, el enfoque relacional de género ha originado la llamada perspectiva de género, que es una propuesta de organización social basada en la distinción de los sexos, pero en un nivel de igualdad. Defiende como unidad básica de la sociedad la primacía de la pareja, varón-mujer, sin jerarquías. Trata de buscar la igualdad sin rechazar la diferencia. Para ser iguales, no había que aceptar los valores machistas predominantes, ni había que realizar las mismas tareas, ni buscar ser idénticos. Hace énfasis en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, resaltando los aspectos propios de la feminidad, como la capacidad de engendrar y de criar los hijos. Insiste en la contribución de las mujeres a la sociedad y reclama los derechos de trabajar fuera del hogar, a participar en todas las profesiones y a votar. Esta perspectiva de género defiende el derecho a la diferencia entre varones y mujeres y promueve la corresponsabilidad en el trabajo y la familia. No debe confundirse con el planteamiento radical, que vamos a hablar a continuación, que ignora y aplasta la diversidad natural de ambos sexos. Esta perspectiva se considera legítima por respetar la relación entre naturaleza y ser humano, entre cuerpo y psique, entre ciencia y cultura, entre hombre y mujer. Y luego está el enfoque individualista, que así ha sido llamado por los autores, que promueve una visión individualista de los derechos humanos, exaltando la búsqueda de la independencia personal o autonomía, así que cada quien decida y haga lo que quiera, en todos los aspectos de la vida, rompiendo con la relación de dependencia con el varón sobre todo, de la mujer con el varón, y rompiendo con la relación que hay entre cuerpo, psique, biología, cultura, etc. Este enfoque parte de la concepción marxista de ideología. Aquí hay que entender muy bien qué es ideología, cuya principal característica es la falta de coherencia entre la realidad y la teoría. Se desconecta de la realidad y propone teorías sacadas de uno mismo o de un grupo, un movimiento de personas. Y concretamente esta ideología de género se propone eliminar de forma absoluta y radical las diferencias entre género y sexo, entre varón y mujer. La justificación de dicho fin radica en que la aceptación de cualquier tipo de diferencia entre los sexos es traducida como la perpetuación y el fortalecimiento del patriarcado, que es el gran enemigo. Es el modelo de la subordinación de la mujer al varón,
pues la misma diferencia de género constituye una realidad social intrínsecamente opresiva. Por lo tanto, hay que acabar con él. Por eso habla de dejar de hablar de hombres y mujeres, elimina esta diferencia para que los roles tradicionales dejaran de existir e incluso se mezclaran. Esto proviene de una mujer llamada Simone de Beauvoir, en Francia, que puso las bases de este enfoque en su obra El segundo sexo, de 1949, sobre todo con su conocida frase, no se nace mujer, se llega a serlo. Según esto, la feminidad es un producto de la cultura, sin determinación biológica. El feminismo radical posterior utilizaría esta afirmación y la haría una máxima, un dogma, para negar cualquier relación entre sexo y género, naturaleza y cultura, diferencia entre varón y mujer, incluso la dualidad sexual, y en definitiva rechazar cualquier referencia a un orden natural. Y con esto llegan los años 60, donde surge el feminismo radical influenciado por corrientes filosóficas y científicas como el psicoanálisis de Freud, etc. Y se llega a la conclusión de que debía atacarse la supremacía absoluta del varón en el ámbito de la sexualidad y la reproducción para salir de la trampa del sexo igual a género y de la servidumbre sexual de la mujer, que impedía a las mujeres su plena liberación del hombre. En el año 1972, y esto lo considero un hecho muy importante porque es la introducción de esta ideología en el campo científico, el psicólogo John Money, en su libro Desarrollo de la sexualidad humana, diferenciación y dimorfismo de la identidad de género, manifestó que la sexualidad es psicológicamente indiferenciada en el momento de nacer. O sea, el ser humano cuando nace es neutro y luego después decide qué quiere ser, el género. Y se torna masculino o femenina, o lo que sea, en el transcurso de las múltiples experiencias vividas. A partir de los estudios de Money, la separación entre sexo y género pareció adquirir una base científica que en un primer momento tuvo como su mejor exponente el conocido caso de los gemelos Bruce y Brian Reimer, que él los presumió como si fuera un gran éxito, cuando acabó de manera desastrosa con el suicidio de estos dos gemelos. Y así se va creciendo, porque esta participación en ciencia de este señor es la cabeza, la introducción en ciencia de ideología de género, y se va creciendo una ola gigante hasta el día de hoy. Bien, yo quisiera aquí aclarar finalmente, perdón por si me he pasado un poco de tiempo, resumiendo, la perspectiva de género sostiene un enfoque relacional, que relaciona las cosas que sabemos, que conocemos, y la ideología de género lo que propone es un rompimiento de esta relación y una opción individualista. Muchas gracias. Gracias, doctor. Enseguida le cedemos la palabra a la maestra Araceli Ornelas. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? Pues hablar de género, como hemos visto, es hablar de controversia y de disputa. Hay muchas formas de abordar el tema. Yo clasificaría como tres grandes campos cuando hablamos de género. Está el campo del género como una posición político-cultural, y esto es pues en el plano social. Está también el enfoque de hablarlo desde las teorías de género, que esto ya es desde una forma analítica de ver la diferencia sexual, que esto pertenece más al campo de las ciencias sociales. Y está el campo para hablar de género desde el punto de vista de la realidad, ¿no? La realidad cultural. Entonces, desde el problema que encontramos con el término género es que se simplifica la categoría de género como si todos supiéramos de qué estamos hablando. Y entonces aquí pues hay diferentes concepciones de persona detrás de la palabra género. ¿Y por qué hablamos de ideología? Bueno, aquí yo pondría la S al final. Hay ideologías de género porque hay diferentes teorías al respecto. Hay unas muy radicales que son las que desafortunadamente han venido permeando en los ordenamientos jurídicos, en las políticas públicas,
y pues son de las que abordaremos ya en el segundo bloque, los resultados que están teniendo y la incidencia tan grande que están logrando. Entonces, hablar desde del género como una ideología, bueno, aquí retomando lo que ya han dicho mis dos compañeros, ideología lo entendemos como querer juzgar el todo por una de sus partes. O sea, por ejemplo, en el marxismo lo consideramos una ideología porque veía al ser humano solamente como un ente económico. Todo se juzga a partir de la economía. Y esto pues no responde a la realidad, porque el ser humano, la persona, es más que la economía. Es una de las dimensiones de la persona, pero no es la dimensión por la cual puedas mirar toda la realidad. Entonces, en el tema del género, el problema ha sido que sí es una categoría de las ciencias sociales que permite analizar la sociedad, las relaciones de inequidad que se pueden dar, aporta elementos valiosos en el campo de las ciencias sociales. El problema es cuando lo sacas de las ciencias sociales y con esa categoría pretendes juzgar el todo, como si la persona humana fuera solamente eso, cuestiones sociales, construcción social. Entonces ese es el problema y por eso le llamamos ideología, no responde a la realidad y diríamos que hay ideologías, ¿no? En plural. Entonces, como el problema luego a veces, el querer identificar género como ideología de género, como una sola corriente, el problema es aquí como irse a los extremos. Negar que existe, que aporta la categoría de género algo aporta elementos para ver la sociedad y poder resolver problemas de inequidad que son muy reales. El problema de la situación de la mujer a lo largo de la historia, es cierto que se han dado situaciones inequitativas y pues que se deben de combatir y se deben de resolver, pero no a costa de decir que ha sido, como se ha visto por algunos autores y se ha propuesto, bueno, como si la mujer viviera una situación de opresión a lo largo de la historia en todas las culturas, y es ahora apenas como si despertara y entonces todo se ve como en términos de lucha, ¿no? Pero pues no se mira que entre el varón y la mujer hay una complementariedad y se debe de haber un enfoque propositivo y no tanto de lucha, porque entonces de esa forma pues destruimos la sociedad. Entonces, bueno, desde el punto de vista, les digo, político, se ha ideologizado la categoría de género. Luego tenemos un segundo aspecto, decía, está el aspecto político-social y luego está el aspecto de las teorías de género, que entienden el género como la elaboración sociocultural de la sexualidad. O sea, existe el hecho, el dato que existe una diferencia biológica, existe el varón y la mujer, pero a lo largo de las civilizaciones, de las culturas, hay elaboraciones de cómo se ha dado la organización social alrededor de esa diferencia sexual. Entonces las diferentes sociedades han habido roles distintos para varón y mujer, han habido creencias normativas respecto a la sexualidad que han cambiado en las culturas. O sea, sí hay un elemento aquí de creatividad, porque el ser humano existe el elemento de la libertad, pero la libertad no está en abstracto, la libertad está enraizada en lo que el hombre es. O sea, hay una constitución biológica. La persona, el problema son los extremos. La persona no es solamente biología, no es solamente tampoco que todo es libertad y entonces la creatividad, como nos decía el padre de los 64 géneros, o por ejemplo les comento, en Australia existen 27 categorías de género reconocidas por el Estado. Imagínense el problema a la hora de dictar políticas de equidad de género con 27, bueno, no sé cómo les ha de ir por allá, pero ha de ser bastante complicado. O sea, el hecho aquí de la creatividad ilimitada, prescindiendo del dato real, del dato biológico, pues es lo que genera todos estos problemas cuando no se parte de la realidad. Entonces, está esta parte de que les digo, desde el punto de vista teórico, se hablan de este elemento de construcción social. Y entonces está el tercer campo que les digo en el tema de género, pues el primero es político-social, está el tema de las teorías, que les digo aquí hay teorías muy extremas,
Y está el tercer campo, que diríamos, más allá de las teorías, pues está la realidad, ¿no? Lo que es, o sea, debe ser, el problema de las ideologías es que quieren darle primacía a las ideas sobre la realidad, sobre lo que existe. Pero en realidad el hombre, pues somos una unidad, somos biología, pero también somos biografía. O sea que no, el problema es cuando se quiere esto separar, decir, o todo es construcción social o todo es biología. Bueno, en la realidad, en la experiencia de cada uno de nosotros, de la persona concreta, no podemos separar esta parte de la corporeidad. O sea, no podemos decir que todo es mi libertad y mi decisión, porque hay un dato biológico. Entonces, la experiencia es que somos seres corpóreos. Esta distinción solamente queda en el pizarrón, pero en la experiencia concreta no es así. Y no hay en realidad una oposición real entre naturaleza y cultura, porque el ser humano es cultural por naturaleza. Entonces, el problema es en estas visiones que tienden a algunas veces ser ideológicas, es como ponerlas en oposición. O es toda naturaleza o es toda cultura, pero pues el ser humano es ambas. Integramos estas ambas la cultura y la naturaleza como lo que somos. La persona integra ambas. Y bueno, es ahorita en la parte introductoria de lo que nosotros vemos que el problema son la visión ideológica del género, pero concluiría diciendo, sí aporta un elemento valioso, pero en el campo de las ciencias sociales, y no puede ser la lente por la cual mires el todo. Muchas gracias. Gracias por sus valiosas explicaciones. Una vez que ya tenemos clara la diferencia entre lo que es la perspectiva de género como una aportación del feminismo contemporáneo, una aportación legítima para entender, como una categoría de análisis para destapar la desigualdad de la mujer, ya que entendimos esta perspectiva y lo diferenciamos de lo que es la ideología de género como aquella otra concepción más radical, que se caracteriza fundamentalmente por divorciar lo que es el dato biológico del dato psicológico, hasta tal punto que ellos dicen, por ejemplo, que uno siendo varón biológicamente puede elegir ser mujer o adoptar el papel de mujer culturalmente y viceversa. Esta es la diferencia fundamental entre la línea que divide lo que es una perspectiva de género legítima de lo que es una posición ideologizada del género. La posición ideologizada se caracteriza precisamente por hacer una afirmación que choca directamente contra el sentido común. Para este segundo bloque voy a introducir unas diapositivas que se tomaron de 3 textos fundamentales. 3 textos que son paradigmáticos, son modelo en cuanto a lo que se quiere mostrar, al tema que hoy nos ocupa. El primer texto son 4 artículos de la Ley de Identidad de Género de Argentina. Me permito leerles esta ley. Dice: Ley de Identidad de Género de Argentina, vigente desde el 23 de mayo del año 2012. Artículo 2. Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Aquí destacamos la palabra sexo asignado, es decir, no es el sexo con el que uno nace, sino que alguien te asigna el sexo. El artículo 3. Toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen, cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida. Artículo 4. En ningún caso será requisito acreditar intervención quirúrgica por reasignación genital total o parcial, ni acreditar terapias hormonales u otro tratamiento psicológico o médico. Este artículo 4 es especialmente innovador porque las legislaciones de género de otros países, como España, por ejemplo, piden para el cambio de sexo
el cambio de género, piden acreditar tratamientos psicológicos u hormonales. La ley de Argentina, como vemos, lo deja al completo libre al arbitrio de cualquier persona. Si yo digo que soy mujer, puedo pedir, bajo el amparo de esta ley, el cambio registral para adaptarlo a lo que yo siento y percibo. Inmediatamente después tenemos un texto que es un informe científico. Se presentó como informe científico por la Sociedad Argentina de Pediatría. Mediante este informe, la Sociedad Argentina de Pediatría se posicionó con respecto a las iniciativas para modificar el Código Civil que instituía el matrimonio del mismo sexo. Este es un texto tomado de este informe científico, rendido por la Sociedad Argentina de Pediatría. Dice: biológicamente, orgánicamente se nace macho o hembra, pero no se nace hombre o mujer, pues si se tiene en cuenta la posición del sujeto, no se nace sexuado, la sexualidad se adquiere. Y aquí vemos otra vez cómo aparece esta postura que divorcia el ámbito psicológico del ámbito biológico. Y repito, de un informe científico de la Sociedad Argentina de Pediatría que se presentó para avalar los matrimonios del mismo sexo. Seguidamente con este mismo informe, la función materna-paterna es independiente del género, es decir, el hecho de ser mujer no hace madre y el hecho de ser varón no habilita para ser padre. Son cuestiones independientes que se pueden intercambiar. Es la consecuencia lógica de negar, de divorciar el género de la biología. Dice, sigue con esta definición: rol es aquella labor que se espera desarrolle una persona en determinado lugar. Función es lo que efectivamente realiza en ese lugar. No es importante, dice este estudio, en términos estructurales, si la mujer realiza la función paterna y el hombre la materna, o si intercambian. Lo importante es determinar la existencia de los lugares y de sus funciones, y dentro de estos, las diferencias que se presentan. Seguimos con palabras de este mismo informe. Esto ya lo había yo leído. Preferimos hablar de formas familiares, porque el término familia coadyuva a velar la diversidad de modelos existentes. Tal diversidad ha sido largamente invisibilizada por la prevalencia de un modelo de familia nuclear, conyugal, patriarcal, que se presentaba como natural. Aquí vemos tomar también posición a la Sociedad Argentina de Pediatría y decir, letras más, letras menos, que una posición natural ya es una posición atrasada, que no está de acuerdo con los avances que la categoría de género, tal y como ellos lo entienden y lo utilizan, debe innovar. Inmediatamente después tenemos este protocolo de actuación. Fue publicado el 18 de agosto del año en curso, hace menos de 20 días, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género. Un protocolo, a diferencia de una ley, es una guía para los jueces de todo el país, en donde se les dan directrices para que ellos resuelvan casos que se les presenten cuando esté relacionado la identidad de género o la orientación sexual. No es vinculante, pero desde luego al ser unos criterios de la Suprema Corte, es lógico que los jueces se van a ceñir a este protocolo. El protocolo dice: cuando se habla de sexo, se hace referencia a los cuerpos sexuados de la persona. Esto es, a las características biológicas a partir de las cuales las personas son clasificadas como machos o hembras al nacer. En México, el sexo se asigna a la persona al nacer, incluyéndolo como un dato en el acta de nacimiento.
La legislación civil mexicana incluye dos posibilidades. Una persona puede ser clasificada como hombre o como mujer. Los criterios para establecer si una persona será clasificada como hombre o como mujer, por lo general no se encuentran en la ley civil. La decisión se toma, en la mayoría de los casos, entre los médicos que atienden el parto y los padres y madres. Mismo se le comunica la decisión al registro civil. Aquí vemos nuevamente que ser varón o mujer es una decisión que toman los médicos, no es un dato de la realidad ni es un dato de la naturaleza. Siguiendo con este mismo protocolo dice: género se refiere al resto de atributos que social, histórica, cultural y geográficamente se le han asignado a los hombres y a las mujeres. Sostener que una cuestión es el sexo y otra el género implica que no hay una correlación necesaria entre el cuerpo con el que una persona nace y la personalidad que desarrolla o las funciones sociales que cumple. Volvemos a lo mismo que ya nos habían explicado nuestros panelistas. No hay una correlación entre el hecho de ser varón biológicamente y el hecho de asumir un papel social de hombre, o viceversa. Siguiendo con el protocolo, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para referirse a las personas trans, existe un consenso en el siguiente sentido. Se utiliza mujeres trans cuando el sexo asignado al nacer es de hombre, pero la identidad de género, esto es, cómo se identifica la persona a sí misma, es femenina. Hombres trans cuando el sexo asignado al nacer es de mujer y la identidad de género es masculina. O personas trans cuando el individuo no ha decidido qué es lo que quiere ser, si quiere ser varón o si quiere ser mujer, si quiere ser masculino o femenino. Nuevamente vemos aquí cómo esta palabra entra dentro, está muy vinculado con la categoría de género. La palabra trans se refiere a transitar entre los géneros existentes, independientemente de la realidad biológica que marque el dato de la naturaleza. Estas diapositivas se proyectan como un espejo, como una ventana a lo que está ocurriendo en Argentina hace recién 2 años, en México, y a lo que es cada vez más la tendencia en los países de Europa y en los países de Latinoamérica, en México particularmente. Y los pasamos para que a partir de ellos nuestros expertos planteen una reflexión sobre si estas posturas son posturas de la ideología de género, si son o no son legítimas y qué implicaciones tienen en las leyes, si toman una postura que contradice o choca con el sentido común. Le cedemos la palabra esta vez al doctor David Vega Corbacho, avisando que 1 minuto antes de que termine su tiempo, yo les voy a avisar, queda 1 minuto. Bueno, pues me tocó la rifa del tigre. Vamos a ver. Pues en este segundo bloque me toca hablar de hechos sobre el empleo ideológico de la categoría de género. Bien, fundamentalmente, según conozco, pues los partidarios de la ideología radical de género, que contrapone los datos biológicos y científicos a los culturales, individualistas, ha ido escalando hasta organismos internacionales como la ONU y muchos más, y se ha ido introduciendo en los países miembros de estos organismos y ha ido pues cambiando incluso pues la cultura, ¿no? La manera de pensar a través de leyes y de la educación, por ejemplo, la salud, se ha ido metiendo ahí en documentos que en principio afirman que no son obligatorios, no son vinculantes, pero son orientativos cada vez más fuertemente hasta llegar a grado de ley en algunas ocasiones, ¿no? Como pues, el aborto y otras cosas que se han conseguido en ese sentido. Bien, aquí yo encuentro concretamente varias cosas, hay muchas, pero quisiera señalar cosas que me parecen hasta escandalosas. Por ejemplo,
En la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, en el artículo 2, inciso 2, se afirma que los niños tienen derechos sexuales. Y dice así: los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. ¿Cómo hay que tomar esto? Bueno, para mí, no sé, para ustedes está muy fuerte. Incluso se encuentran documentos que aseguran que el niño a partir de los 12 años tiene completos derechos sexuales y los papás ni nadie es quien para decirle nada. Incluso tenemos casos de papás que han denunciado a sus hijos, hijos que han denunciado a sus papás por entrometerse ahí en sus derechos. Bueno, esa es una. Esto ya está invocado, por ejemplo, aquí tenemos que la ONU se pronuncia sobre los derechos sexuales y reproductivos de los niños y niñas y adolescentes. Dice así: el Sistema de Naciones Unidas en República Dominicana y en otros países miembros de la ONU quiere compartir con la opinión pública que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a estar informados y a recibir educación sexual y reproductiva en la onda de la ideología de género radical. Este derecho forma parte de sus derechos humanos, conforme lo establece la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños y Niñas y Adolescentes, etc. La falta de información y educación sexual, esa es la razón que se da para hacerlo, contribuye también a la práctica de conductas de riesgo que exponen a niños, niñas y adolescentes a diversas cosas, como el contagio de enfermedades de contacto sexual, como el VIH-Sida y otras infecciones, etc. Y así, sobre todo, también a tener una manera de pensar y de actuar que ya no corresponde con la cultura actual. Bien, otro caso que quiero comentar es la presencia de la ideología de género en las aulas, en la educación. Concretamente, en los países miembros de estos organismos internacionales se les ha hecho pues incorporar en sus libros de texto, en las escuelas públicas. Por ejemplo, aquí en México la SEP lo hizo a nivel primaria, creo que es en cuarto, quinto de primaria en la materia de ciencias naturales, y en secundaria en la materia biología. Desde el 2006 se les ha hecho incorporar explicaciones como la diferencia que hay entre sexo, masculino y femenino, y género. Y concretamente se incorporan 5 tipos de género: heterosexual, homosexual, bisexual, transexual y travestido. Y esto lo tienen que enseñar los maestros a los niños, con toda la cantidad de preguntas, dudas, incluso a veces reclamo de los papás, de la sociedad, debates. Bien, y en estos libros también se hablan de placer, de autoerotismo, de anticoncepción, de uso del condón, etc. Y se difunde, se promueve, se usa la educación para promover esta ideología. Habría que preguntarse si educación es promoción de ideologías. Bien, finalmente, pues quisiera hacer esa reflexión. También las cartillas de vacunación, por ejemplo, aquí del sector salud, está metido esto. O sea, la posibilidad del niño y de la persona de elegir su identidad sexual, su género, su inclinación, su preferencia. Yo quisiera terminar diciendo que la sexualidad se ha trasladado de la naturaleza, incluso de la genética, se ha trasladado al campo de la voluntad. Por eso se llama opción o preferencia sexual. Es decir, ya no es que tú naces así, que tienes que pues, estar de acuerdo a tu naturaleza, sino que tú tienes la completa libertad de decidir
no solamente una vez en la vida. O sea, a ver, piénsatelo bien, porque así como decidas una vez, pues si te quedas. No, la opción o preferencia es de decidir según lo que tú quieras. Y además nadie es quien para impedírtelo. Ni tus papás, ni la sociedad, ni Dios, ni nadie. Si es que lo entienden está mal, ¿no? Bien, este es el tipo de educación y de promoción que se está haciendo. Pues aquí lo quiero dejar. Gracias. Gracias, doctor. Inmediatamente tiene la palabra el doctor Gonzalo Miranda. Yo voy a comentar lo que nos han proyectado, no línea por línea, no voy a hacer una exégesis porque creo que otras cosas que no merece. No es un texto como la Biblia que merezca una exégesis atenta. Me viene a la memoria cuando se ha hablado de demostración científica de ciertos hechos, también presentados en estos textos, lo que sucedió allá por el mitad del siglo XIX, a partir de Inglaterra, y luego se difundió en toda Europa, en Estados Unidos, América Latina, que eran verdaderas ideologías, en el sentido que he explicado muy bien, de una totalización que pretende explicar toda la realidad a partir de un solo punto de vista, deformando las cosas. Una serie de ideologías que se vendieron y fueron aceptadas como científicas, probadas. El racismo y la ideología de género, perdón, el eugenismo, ideología eugenética. Ellos estaban convencidos de haber probado que no es verdad que todas las razas tienen la misma dignidad, el mismo valor, y que es científicamente correcto y humanamente aceptable que hagamos que nazcan los mejores y no nazcan los peores, y que ciertas razas desaparezcan, etcétera, etcétera. Hoy día eso es absolutamente aberrante. Hoy son muy pocos los que se atreven a defender aquellas posiciones y decir todavía hoy que son científicas. Sin embargo, mientras tanto, hicieron auténticos estragos, y no solo en el nazismo, que asumió estas ideologías. Creo que dentro de unos cuantos años, no sé cuántos, algunos se acordarán, quizás estarán los libros de historia sociológica, que en nuestra época se hablaba de ideología de género y se decía que no es verdad, que existe lo masculino y lo femenino, etc. Dirán cómo era posible, pero quizás mientras tanto esta ideología está haciendo grandes estragos, está produciendo grandes sufrimientos. Lo comentaré al final de este comentario. Me llama la atención que en Argentina uno de los entes, de las instituciones que se han pronunciado y según parece de forma bastante influyente para la legislación, sea la Sociedad de Pediatría. Yo me pregunto qué tiene que ver con el tema. Se trata de un tema en el cual entiendo que intervenga, por ejemplo, el biólogo, el embriólogo, para ver cómo se desarrolla también en el aspecto sexual el embrión y luego el feto. Entiendo que intervenga el psicólogo, entiendo que intervenga el sociólogo, desde luego también el filósofo, que ve la realidad en su conjunto. Lo que no entiendo que tiene que ver en ese tema el pediatra. Desde luego el niño, pues sí, dicen, le determinamos el sexo, pero así como para pronunciarse y decir desde lo alto de la sociedad de pediatría que el sexo se le atribuye, que no es verdad, etcétera, etcétera, me parece que simplemente una postura que yo no sé, encontraron ahí alguien que era capaz de decir lo que les favorecía, o alguien que estaba imbuido de esa ideología, y utilizaron esa sociedad para esa postura. Creo que hay que ser críticos también en ese sentido. Como me parece también que hay puntos que son simplemente no los más importantes. Es interesante ver los detalles que son realmente tontos. Por ejemplo, hablar de la transpersona. Vamos a ver, si yo soy masculino y todavía no he decidido si voy a ser femenino o masculino, no soy trans. Trans es cuando paso. Si no paso y si decido quedarme aquí donde estoy, no estoy transitando hacia nada. Ese tipo de detalles, que uno puede ver muchísimos en estos textos, hacen ver que efectivamente estamos ante una elaboración totalmente forzada de las cosas, que no corresponde a la realidad. La realidad es muy diversa. La realidad es que efectivamente desde el momento de la fecundación de un ovocito por un espermatozoide es masculino o femenino, XX o XY, no hay tutía. Luego, a partir del sexo genético cromosómico, se va elaborando toda una serie de en una cascada de fenómenos, se va elaborando lo que llamamos el sexo gonádico,
las gónadas, y se va elaborando el sexo fenotípico, la forma, la constitución anatómica, hasta la voz. Yo decía el otro día en una entrevista, me parece muy interesante, yo levanto el teléfono o enciendo el teléfono y hablo a una persona y digo, es una mujer o es un hombre. Hasta la voz, no necesito ni verla, porque hay un montón de características fenotípicas que configuran como hombre o mujer a la persona que nace. Y luego está el sexo psicológico. Y lo correspondiente, lo ideal, lo conveniente es que haya armonía entre todos estos aspectos, que están todos unidos. ¿Por qué tengo yo psicología de varón? Porque soy fenotípicamente varón, porque soy gonádicamente varón, porque soy genéticamente varón. Hay toda una realidad que es unitaria. A veces hay fracturas, hay situaciones en las cuales no se corresponden estos elementos que normalmente están unidos armónicamente. Y ahí estamos ante un problema. Por ejemplo, cuando hay una disociación entre la psique y la realidad anatómica de la persona, eso es un problema que hay que gestionar, y es un problema que se puede convertir en patología. Y las patologías hay que tratar de ayudar a la persona que sufre una patología superando la causa de la patología, no simplemente haciendo lo que la persona quiere. Yo quiero ser mujer, me siento mujer. Ahí hay un problema psicológico, no te identificas con tu propia realidad. Te vamos a ayudar psicológicamente para que armonices tu aspecto psicológico y tu aspecto anatómico, genético, etc. Creo que es muy importante tener eso en cuenta. Mientras tanto, mientras esta ideología se derrumba, yo estoy convencido se derrumbará no sé cuándo, están haciendo mucho daño, confundiendo a los pobres muchachos que ya no saben lo que son y lo que tienen que hacer y cómo tienen que vivir, favoreciendo esa dicotomía, esa falta de armonía psicológica entre lo que se es y lo que se quiere y se desea hacer. Creo que no es justo enseñar esta ideología en las escuelas, no es justo imponerla por ley, no es justo difundir estas ideologías porque hacen mucho daño. Repito, estoy convencido de que se derrumbarán, pero mientras tanto, ¿cuánto daño se puede hacer? Última cosa, otro detallito de esas cosas que uno ve que está elaborado como forzando las cosas y por lo tanto saltan tonterías, vamos a decir, incongruencias, aquella como la de la transpersona o persona trans. También el hecho de que dice un texto de que se registra, en el momento en que nace el niño o la niña, se registra el sexo. Precisamente eso, se registra, no se asigna. Se llama registro civil, no asignación civil. No nace una cosa y vamos a ver, ¿qué le hacemos? ¿Niño o niña? Pues vamos a ponerle niño, porque ya tenemos 3 niñas y queremos un niño. Y lo hacemos niño. No es verdad, se registra. Registrar es tomar nota. En el registro civil se registra. Por ejemplo, se registra que nació. ¿Por qué? Porque es un hecho, ha nacido. Luego registramos que nació. Y que nació en esta fecha, en este lugar, en esta familia. Entonces, bueno, ponemos otra fecha. Decidimos que nació en otra fecha. O que no nació. O decidimos que nació en otro lugar. No, estamos registrando nada más. Y registramos que nació masculino o femenino. No le estamos asignando el sexo. Repito, creo que es un problema serio, porque aunque estoy convencido no tiene ni pies ni cabeza, y desde luego al no tener pies se va a derrumbar, no sé cuándo, pero mientras tanto está haciendo mucho daño y puede seguir haciendo mucho daño. A la misma persona a la que no le ayudamos a armonizar su psicología con su realidad sexual, a las familias que se destruyen, a los niños que quedan totalmente confundidos, estamos induciendo una gran cantidad de sufrimiento, y esto es una grave injusticia. Gracias, doctor Gonzalo Miranda. Enseguida tiene la palabra la maestra Araceli Ornelas. Bueno, pues como ya se ha venido comentando, es muy alarmante esta situación, que el panorama que estamos viendo. Además de esto, en el ámbito de derechos humanos a nivel continental, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha habido un activismo muy fuerte en los últimos 6 años de parte de estos movimientos que pretenden imponer estas ideologías. Y bueno, esperamos todavía tiempos más difíciles en cuanto a las decisiones que la Corte Interamericana va a venir dando sobre estos temas. Y bueno, esto es nada más como que para darnos la idea que además de estas cuestiones que vemos aquí en México,
posición muy radical. Y bueno, en el ámbito nacional, pues desafortunadamente vemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y hay que decirlo abiertamente, está tomando una postura no en función del derecho, no en función de lo jurídico, sino en función de estas ideologías. Y bueno, el ejemplo más claro lo vemos ahora con la situación de la legalización de facto del matrimonio entre personas del mismo sexo. Creo que esta sentencia de Oaxaca del 2012, en el cual la Suprema Corte de Justicia obliga al registro civil a casar a 3 parejas del mismo sexo, marcó el camino para poder posicionar estas reivindicaciones. Viendo que difícilmente por vía legislativa se podía dar, bueno, en el Distrito Federal fue una cuestión política de oportunidad, pero en el resto del país difícilmente el tema del matrimonio llamado homosexual podía haber prosperado, pues ese camino judicial ha sido único en el mundo, y vemos como el hecho ahora de que las parejas del mismo sexo puedan acudir al registro civil, y entonces al negárseles el matrimonio vía amparo, o sea, por vía de un juez, pueden casarse. Decimos que podemos ver constatar que ya es legal en todo el país. Entonces, como ya se encontró esta palanca, o sea, el Poder Judicial de la Federación aliado de estas ideologías, pues ahora con este protocolo que nos han mostrado algunos fragmentos, pues nos marca cuál es el panorama próximo, porque estas reivindicaciones, bueno, ahora se sabe que por vía judicial es la vía de obtener eso que se quiere. Pero bueno, más allá de seguir reflexionando en estos ejemplos que son bastante ilustrativos, pues habría que preguntarnos qué visión de la persona hay detrás de estas leyes, de este protocolo. Y pues yo creo que es evidente que es una visión que no corresponde a la realidad, y que, o sea, viéndolo partiendo de la experiencia, una persona no puede ser feliz viviendo de acuerdo a estas pretensiones. O sea, el querer separar el aspecto corpóreo, el querer divorciar la sexualidad, el vivir una sexualidad desasociada del amor, no satisface el deseo hondo de felicidad de la persona. Y desafortunadamente quienes postulan lo contrario con estos postulados radicales, pues se quisiera como caricaturizar, ¿no? Que quienes no estamos de acuerdo con eso, pues somos defensores de las buenas costumbres y tradicionalistas, y que no se quiere aceptar el progreso. Pero pues habría que reflexionar que viendo la experiencia de la persona concreta, habría que preguntarse si realmente se puede llegar a ser feliz viviendo bajo estas ideologías, bajo estas pretensiones. Coincido con el padre Miranda que esto tiene fecha de caducidad, o sea, no es algo que eventualmente caerá por su propio peso. Yo me lo imagino como el gigante con pies de barro, parece como demasiado atemorizante, ¿no? Como decir, mira, pues ya están posicionados en ciertos organismos internacionales, en la Suprema Corte de Justicia, ciertos políticos, o sea, parecería apabullante, ¿no? Pero tiene pies de barro, porque esto se deshace delante de la experiencia de la persona real y concreta. Esto no cumple los deseos del corazón de felicidad. Todos queremos ser felices. El problema aquí es que se pretende imponer que con esta visión, viviendo de acuerdo a estas pretensiones de una sexualidad vivida de esa forma, va a satisfacer estas exigencias. Y pues el problema es cuántas personas van a sufrir, cuántos niños van a ser lastimados con estas ideologías. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que entonces se pueda volver atrás y decir, mira qué equivocados estábamos?